Hola, buenos días a todos y a todas. Esta es una charla que preparamos como homenaje a marzo, mes de las mujeres. Integramos la Comisión de Género y Violencia del Hospital Español y también integramos el equipo referente de violencia basado en género y generaciones institucional del Hospital Español. Mi nombre es Silvia Peduto, soy administrativa, trabajo en recursos humanos del Hospital Español. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Patricia Carreño, soy mujer, soy madre, soy amiga, soy hermana, soy abuela, soy compañera. Soy licenciada en enfermería, especialista en gestión de servicios de salud, diplomada en género y políticas de igualdad, formada en el equipo de en lo que hace el abordaje en violencia a niños, niñas y adolescentes. Formo parte del equipo de violencia de mi hospital, referente de ACE, violencia basada en género y generaciones, pero también formo parte de la Comisión de Género. Estamos agradecidas con la comisión interna de este hospital que nos trajo para realizar esta charla tan importante que nosotros nos atrevimos a nombrar Somos Mujeres Trabajando en la Salud. La mujer y el eterno rol de cuidadora, mitos, realidades y desafíos. A continuación vamos a dejarle un pequeño video a lo que hace alusión al Día de la Mujer, el 8 de marzo. El 8 de marzo no es para felicitar a las mujeres. En esta fecha se recuerda una tragedia que evidenció lo poco que valen la vida de las mujeres para la sociedad. El 25 de marzo de 1910, el incendio de una fábrica de ropa en Nueva York causó la muerte de 146 mujeres. Ellas, empleadas, eran encerradas cada día por los dueños, supuestamente para prevenir robos. Cuando ocurrió el incendio, no pudieron escapar y murieron víctimas de sus precarias condiciones de trabajo. Unos días antes, se habían realizado marchas a favor del sufragio femenino en Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza, conmemorando la Conferencia Internacional de Organizaciones Socialistas de 1910, donde se habló de la idea de crear un Día de la Mujer Trabajadora y así luchar por la igualdad en el aspecto político y laboral. En los años siguientes, los derechos políticos se comienzan a ganar con el derecho al voto en la URSS, Reino Unido, Estados Unidos, y en 1929 Ecuador se convertiría en el primer país de América Latina que garantizó el voto de la mujer. No fue sino hasta 1977 que la ONU declaró el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. El fin de este día es preservar esta lucha todos los días, eso sí, según las respectivas costumbres de cada nación. Lamentablemente, historias parecidas a la de la fábrica de Nueva York se han repetido a lo largo de la historia. En el caso mexicano, con las costureras del terremoto de 1985 o con la fábrica que cayó en el sismo de 2017. Para el Fondo Monetario Internacional, todavía faltan 170 años para cerrar la brecha de género a nivel mundial. Por eso, el 8 de marzo no se trata de felicitar, sino de continuar la lucha por el reconocimiento de la vida y el trabajo de las mujeres. Bueno, en principio, como nombramos esta charla Mujeres Trabajadoras en la Salud, escogimos algunas frases documentadas, que son declaraciones de organismos internacionales, ya sea de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Internacional del Trabajo, de las problemáticas que se han diagnosticado con respecto a lo que pasa con las trabajadoras en la salud. La primera dice: las mujeres constituyen la mayoría de los trabajadores del sector sanitario y asistencial, pero en demasiados países los prejuicios sistémicos están dando lugar a perniciosas penalizaciones salariales contra ellas. Los datos y el análisis de este informe pionero deben servir de base a los gobiernos, los empleadores y los trabajadores para adoptar medidas eficaces. Esto sostiene Jim Campbell, que es el director de personal sanitario de OMS. Después dice: las mujeres del sector de la salud y los cuidados se enfrentan a una mayor brecha salarial de género que en otros sectores económicos, ya que ganan de media un 24% menos que sus compañeros varones, según un nuevo informe conjunto. Esto sostiene la Organización Internacional del Trabajo en un informe conjunto que hace con OMS. ¿Sí? Nuestro Ministerio de Trabajo detectó que en general hay una brecha salarial donde las mujeres ganamos un 75-74% con respecto a la totalidad de lo que ingresos de los hombres.
No podemos tener unos servicios sanitarios asistenciales de mayor calidad sin unas condiciones de trabajo y mejores y más justas, incluidos unos salarios más justos para los trabajadores sanitarios y asistenciales, la mayoría de las cuales son mujeres. Ha llegado el momento de tomar medidas políticas decisivas, incluido el necesario diálogo político entre instituciones, sostiene Manuela Tomei, que es la directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la Organización Internacional del Trabajo. Después trajimos algunas frases que recogimos también de la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, que fue hace poquito, en noviembre, en la Argentina. La primera dice, entre otras cosas, que una de las problemáticas que se deben atender tiene que ver con el personal de salud altamente feminizado, que debe trabajar 2 o 3 turnos para poder tener un salario básico, mientras la mayor parte del gasto en salud va hacia empresas privadas a través de tercerizaciones de servicio. Hay una brecha salarial entre enfermería y medicina familiar, el personal médico especializado. También comentó que la telemedicina puede ser un buen recurso, pero puede ser una herramienta para invisibilizar los derechos laborales. Esto lo sostuvo Liliana Brasinca, que preside la red Mujer y Salud de Uruguay, MISU. Ahí tenemos 2 diagnósticos donde ya vamos viendo realmente la alta feminización que hay en las trabajadoras de la salud. Y lo otro, hay una brecha salarial en recursos humanos, está el concepto de las bandas salariales, donde hay una proporción de lo que son los ingresos, los sueldos, en realidad por la cantidad de horas que uno dedica al estudio, a la formación para ese puesto de trabajo, y se denota que hay una brecha muy importante entre lo que es licenciados y médicos. Después, los sistemas de salud no estarían dando respuesta adecuada a la situación de salud mental de las mujeres, que se evidenció y profundizó en el contexto pospandemia, especialmente potenciado por la sobrecarga en tareas de cuidados. Sostiene María Noel Baeza, que es la directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres. Saben muy bien todos los que atravesamos la pandemia dentro de los centros asistenciales, no solamente el español, que era el hospital COVID, sino todos los centros en realidad se sometieron el personal a muchísima presión, entre ellos muchísimo a las mujeres por la sobrecarga fuera de lo que es la institución. Ahí hay un elemento gráfico que incluimos para realmente ilustrar lo que es la sobrecarga laboral en las mujeres, la maternidad, el hogar, la planificación y el trabajo sí rentado. Y hablábamos de eso, ¿no? Que en el caso de la salud nadie trabaja un turno solo, en general se trabaja doble y triple turno. Un 73% de las trabajadoras de la salud son mujeres, ellas enfrentan la brecha salarial y otras formas de precarización laboral, están subrepresentadas en los lugares de decisión política y además deben asumir tareas de cuidado en el ámbito doméstico. Ana Güemes, directora de División de Asuntos de Género de la CEPAL. Trajimos unos datos que los relevamos del Ministerio de Salud Pública. Hay una división, evaluación y estadística de lo que es el personal de la salud, porque hablábamos de feminización, pero ¿cuánta feminización hay en la salud? Bueno, esto dice así: en medicina, las mujeres son un 61%. Dentro de licenciatura de enfermería, el 89% son mujeres, auxiliares de enfermería, el 82% son mujeres, y en el personal administrativo es un 70%, dice administrativos y oficios, ellos le llaman genérico ASO, que es administración, servicios y oficios. O sea que estamos teniendo en cuenta mantenimiento y choferes, que son exclusivamente masculinos. Estos números les aclaro que es de toda la salud, de todo el país y de todos los sistemas. Privado, emergencia, IMAE, bancos de seguros, todos los seguros, pero incluido el banco de seguro, por supuesto, sanidad policial y ACE. O sea que dentro de ASO, de ese grupo, teniendo en cuenta que hay grupos que son especialmente masculinos, aún así las administrativas, que somos las que más pesamos, un 70% son mujeres. Otro tema que queríamos abordar y que es importante tener en cuenta, por esa otra ilustración que habíamos puesto antes, es el tema de maternar, el cuidado del hogar, etc. Entonces, revisar las edades, los tramos de edades. Los datos que tenemos del Ministerio de Salud Pública dice que menores de 45 años, o sea, en edad reproductiva o con hijos pequeños, tenemos en medicina el 43%. En la licenciatura, licenciados y licenciadas de enfermería, 51%.
auxiliares de enfermería 61%, y bueno, no pusimos los datos de lo otro porque nos parecía como muy medular tener en cuenta el trabajo realmente de la asistencia. Bueno, los números que trajimos, como dijo Silvia, son de nuestro Uruguay de hoy, son muy actuales, y hablando de los múltiples roles de las mujeres, ¿verdad? No solamente por la pandemia, cuando la pandemia nos atravesó en el mundo, ¿verdad? A nosotras las mujeres siempre se nos ha catalogado como que los cuidados son inherentes a nosotros. Entonces se nos puso una carga mayor todavía, porque no solamente teníamos que cuidar de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestras hijas, sino también teníamos que ver la pandemia que nos estaba atravesando. Fue demasiado para las mujeres y nuestra salud mental seguramente quedó afectada. Las de todos y todas las trabajadoras de la salud, pero a la mujer justamente se afirma mucho más por el tema de los múltiples roles que tiene que cumplir. Vamos a hablar un poquito de la construcción sociocultural y subjetividades. ¿Qué se espera siempre? Que la mujer sea afectiva, que tenga un instinto maternal, que siempre esté al cuidado de los hijos y otros familiares, el trabajo justamente no remunerado e invisibilizado, el trabajo doméstico, ¿verdad? Ocuparse de la casa, del esposo, de la familia, del ámbito privado. Tiene que ser sumisa y obediente. Siempre se ha esperado a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, que la mujer tiene que cumplir con esas funciones. Es como algo que está impreso en la sociedad, en nuestra cultura. ¿Y qué se espera del hombre? Que sea racional, que sea inteligente, que tenga un trabajo muy bien remunerado, porque debe de ser el sostén del hogar. Es imprescindible su crecimiento personal, el ocio, tiene que ser agresivo y tiene que tener poder. Siempre se ha dicho a nivel de lo que es sociedad, lo que es nuestra cultura, hemos traído eso impreso. Es así que las brechas se han abierto muchísimo. Y no solamente somos jefas de hogar, la mayoría de las mujeres que trabajamos en la salud, sino que a su vez tenemos toda esa construcción sociocultural y esa subjetividad que nos tienen impresas desde el momento que nacemos. ¿Qué es un mito? Un mito es una idea aceptada por la mayoría de las personas que se expresa como si fuera una verdad absoluta. Son juicios que no tienen justificación racional. Entonces, desde estas subjetividades que nosotros hablamos, justamente decimos que son mitos, que realmente no debemos de empezar a deconstruirnos como sociedad, que realmente las mujeres no debemos de ser de esa forma. Somos hombres y mujeres, somos varones y mujeres, que somos todos y todas iguales. Cuando se habla justamente del feminismo, se dice que el feminismo está en contra del varón. No, porque con los varones nos construimos. Yo soy madre de 2 varones, soy abuela de un varón. Entonces entender justamente eso, que somos todos y todas iguales, se hace muy difícil. Cuando hablamos de estas cosas, hablamos justamente para que se pueda entender a lo que nos enfrentamos las mujeres en el ámbito de trabajo, ¿verdad? Algunos mitos que yacen en nuestra sociedad son, por ejemplo, siempre se dice que la mujer deben de ser madres simplemente por el hecho de ser mujer. Nacemos mujeres y ya tenemos que ser madre. Parece que está implícito que tenemos que maternar, que tenemos que tener un bebé. Y hay mujeres que eligen no ser madres. Entonces, no señalarnos por eso también es importante. La mujer puede hacer más cosas que el hombre a la vez. Siempre se dice que las mujeres tenemos la capacidad de hacer más de una sola cosa a la vez. Y justamente es un mito dentro de nuestra sociedad. El hombre también puede hacer tantas cosas como nosotros. Y de cierta forma estamos discriminando y abriendo una brecha con el varón. Entonces tenemos que tener cuidado en nuestro lenguaje a la hora de expresarnos. Está mal que la mujer lleve una vida sexual activa y el hombre sí. Siempre se dice que si la mujer lleva una vida sexual activa, se la cataloga con ciertos términos que no están buenos en realidad en nuestra sociedad de hoy. Si el hombre lo lleva, sí, está bien. Y en realidad todos y todas tenemos los mismos derechos de tener una vida sexual activa, de ser libres. Las tareas del hogar son exclusivas. Justamente a eso voy, que siempre se dice, como el varón tiene que ser fuerte, tiene que ser el sostén del hogar y está asociado a todo eso y a la virilidad, y nosotros entonces las mujeres como quedamos relegadas a no tener una vida sexual activa, y no debe de ser así, pero está en nosotros como mujeres no señalarnos justamente por eso. Y cuando decimos que las tareas del hogar son exclusivas de la mujer, ese gran mito que existe, y cuando tenemos un compañero varón, decimos, tengo un compañero que me ayuda en las tareas, que me ayuda a cambiar a los bebés, que me ayuda en la crianza de mis hijos, no me ayuda, en realidad colabora, estamos en común acuerdo y llevamos adelante un hogar, es la forma como nos tenemos de expresar, es un mito.
La culpa es de la mujer por cómo vestía, a qué hora andaba por la calle y no del abusador. Siempre tendemos a justamente señalar a la mujer de cómo se encuentra vestida, de los escotes que usa, de las polleras tan cortas que lleva, pero nunca nos ponemos a pensar que en realidad el que tiene la culpa de todo es el varón que nos abusa cuando andamos a ciertas horas de la calle. Podemos andar en la calle a cualquier hora. Yo siempre le preguntaría a algún varón si ha tenido miedo alguna vez de usar alguna ropa y salir a alguna hora, en particular en la ciudad, por ejemplo. Y seguramente me va a decir que no. Sin embargo, las mujeres tenemos miedo a veces de ponernos un escote y una minifalda y salir a la calle. Como cuando se desaparece un niño, por ejemplo. Lo primero que preguntan, ¿y la madre dónde estaba? Pero yo pregunto, ¿y el padre dónde estaba? ¿Por qué siempre somos las culpables, las mujeres, de todo lo que sucede? Bueno, son mitos de nuestra sociedad, ¿verdad? Si el hombre trabaja, trae dinero a la casa y es bueno con los niños o las niñas, la mujer no debe exigir más. En realidad tiene que ver justamente con esa subjetividad de que el varón debe ser el sostén de su hogar. Y como debe ser el sostén de su hogar, también debemos de aguantar de que el hombre sea violento con nosotras. Y en realidad no es así. Hacemos un daño mayor a nuestros niños y a nuestras niñas, porque recordemos que la violencia se aprende y se replica a lo largo de la vida, ¿verdad? Después ese niño, esa niña, no tiene que ser siempre así, pero generalmente es así. Si no hay alguien que salve a ese niño o a esa niña de esa violencia, lo va a replicar. Entonces no está bien ese mito, seguirlo replicando. Es mejor que la mujer no se separe de su marido violento mientras sus hijos son pequeños, porque el daño sería mayor. Es lo que decía recién. Es mejor que se separe, no es mejor que no se separe, porque los niños y las niñas van a entender que si a papá le pegaba, y si mamá me pegaba, en vez de ponerme límites, entonces la mejor forma de amar es esa, es a través del golpe y la violencia, y se va replicando. Hay estudios hechos con eso. En realidad nosotros no es que venimos a traer cosas que se nos ocurrieron, estamos basadas en estudios que se han hecho a nivel mundial, ¿verdad? Quienes sufren violencia basada en género son las mujeres pobres, y en realidad no es así. La violencia de género nada tiene que ver con el nivel socioeconómico-cultural, no tiene que ver ni con títulos, ni con dinero, ni en qué posición en nuestra sociedad nos encontramos. En realidad los estudios hablan de que la violencia de género a todas las mujeres abarca, ¿verdad? Cuando siempre surge el tema de que también los varones son víctimas de violencia, y seguramente que son, pero son los menos. Las que somos víctimas de violencia justamente somos las mujeres. ¿Por qué? Porque por esta cantidad de mitos que existen. Cuando estamos buscando igualdad de género y estamos buscando libertad, somos mal vistas, y en realidad se nos quiere oprimir dentro de una sociedad bastante machista y patriarcal. La violencia de género, existen diversos factores que confluyen para que esta violencia de género exista, incluyendo aspectos personales, sociales y culturales, los cuales muchas veces conducen a circunstancias que facilitan y en ocasiones justifican los actos de violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, la principal causa es la inequidad entre hombres y mujeres, la cual es naturalizada, legitimada y tolerada social y culturalmente. Existen factores estructurales y sociales que han producido la discriminación sistémica de las mujeres, impidiendo el libre ejercicio de sus derechos humanos. Justamente lo que decía recién, lo que hace falta es un cambio estructural y social, ¿verdad? Y en los ámbitos de trabajo, en la salud, siendo un ámbito realmente feminizado, altamente feminizado, con los valores que trajimos recién, es muy probable que se vea permanentemente la violencia de género, ¿verdad? Entonces, contra eso tenemos que luchar, tratar de derribar los mitos que hablamos recién y muchísimos más. Trajimos algunos números que justamente hablan de la violencia basada en género en nuestro país. Estudios muy recientes del año 2019 y del año 2021 que hablan de que, por ejemplo, aproximadamente 1.100.000 mujeres han vivido situaciones de violencia basada en género en algún momento de su vida, según la segunda encuesta de prevalencia de violencia basada en género del año 2019. Unas 640.000 mujeres uruguayas han vivido situaciones de violencia basada en género por parte de su pareja o expareja a lo largo de su vida. O sea, si le preguntáramos a todas las mujeres de este hospital, por ejemplo, si alguna vez vivieron violencia de género en su vida, alguien nos va a decir que sí, algún tipo de violencia, porque ahora vamos a ver que existen muchos tipos de violencia. 19 discrimina la ley 19.580, para que veamos los tipos de violencia que podemos estar expuestas las mujeres. El sistema de respuesta de mujeres desde enero a septiembre del 2021 atendió un total de 22.590 consultas, tanto telefónicas como presenciales, entre derivaciones, información, primera escucha y otras. De esas consultas, en el mismo periodo, 2.385 mujeres ingresaron a los servicios de atención psicosocial y legal del instituto. El servicio, o sea, estamos hablando de 2.500 llamadas por día, en realidad, consultas por día, para que tengamos una idea de la magnitud de lo que está pasando.
y las que nosotros no sabemos, de las mujeres que no se animan a denunciar en realidad. El Servicio de Orientación Telefónica a Mujeres en Situación de Violencia, 0800 41 41, que en esta administración pasó a atender las 24 horas del día, atendió un total de 8.900 llamadas entre enero y septiembre de justamente el año 2021. El programa Alternativas Habitacionales Transitorias, en convenio con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, por su parte, actualmente cuenta con 355 mujeres beneficiarias activas. Entre enero y septiembre del 2021 ingresaron un total de 217 mujeres, 229 niños y niñas y adolescentes a los 4 centros 24 horas refugios de mujeres. Digo, los números son abismales, son realmente muy grandes los números que tenemos ahora, y no sabemos los números actuales, y no sabemos tampoco las que no denuncian, y esos niños, niñas, adolescentes que son víctimas de violencia. Estar comprometidos con una temática tan importante como es la violencia basada en género, no solamente si bien es responsabilidad del Estado, también es responsabilidad de nosotros, de los seres humanos que trabajamos y que estamos y que convivimos todos los días. Tenemos que tratar de hacer algo. Vamos a hablar un poquito sobre qué es la perspectiva de género que tanto se habla y que a veces no se entiende. En realidad vamos a tratar de llevarlo a un nivel más claro, más práctico, para que se pueda entender lo que es la perspectiva de género. Bueno, ahí resumimos como que es una herramienta de análisis para examinar la realidad y las relaciones sociales, teniendo en cuenta los roles que desempeñan hombres y mujeres, sus múltiples identidades, las oportunidades de acceso y control a los recursos y el grado de poder que ejerce la sociedad. Nos permite analizar las relaciones de poder y desigualdad entre hombres y mujeres, brinda evidencias cuantitativas y cualitativas sobre las desigualdades de género en un contexto determinado. Las políticas públicas con enfoque de género contribuyen a la reducción y erradicación, permitiendo lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Básicamente, la perspectiva de género, además de ser una construcción cultural de cómo ser varón y cómo ser mujer, es una herramienta de análisis para detectar cosas que si no utilizamos esta herramienta no se veían. Este país es un país que hace muchos años, los más grandes recordarán, éramos la Suiza de América, y con respecto a los demás derechos de las mujeres, del resto de las mujeres de Latinoamérica y de muchos otros países, parecía que estábamos estupendamente bien. Porque teníamos divorcio desde el año 1905, votábamos, teníamos una ley antecesora de interrupción del embarazo de 1938, creo, y todo eso parecía que las mujeres uruguayas éramos una maravilla, que vivíamos en el paraíso, y resulta que cuando aplicamos las políticas de género, la perspectiva de género y la herramienta de género como análisis, encontramos esos números. Esa cantidad de denuncias, esa cantidad de mujeres que sufren violencia, la cantidad de femicidios que nosotros relevamos cada año. Entonces, para eso sirve el género, es una herramienta de análisis. Si no hubiéramos aplicado esa herramienta, todo eso estaba oculto. A su vez, utilizándolo como políticas públicas, logramos estas leyes. La ley de trabajo doméstico, que saben que era totalmente invisibilizado porque era una tarea inherente a la mujer. Tenías que hacerte cargo del cuidado de niños y de la limpieza del hogar. Entonces, el trabajo doméstico era totalmente subestimado e ilegal, se trabajaba en negro, ¿no? Y con esta perspectiva logramos que se visibilice el valor que tiene el trabajo doméstico, realmente. Ley de salud sexual y reproductiva, ley de cuotas, ley de acoso sexual, ley de identidad de género, ley de interrupción voluntaria del embarazo, ley de licencias parentales, ley de instalación de salas de lactancia materna. Esto es muy importante, sobre todo a las trabajadoras de la salud, que decíamos que la mayoría está en edad reproductiva y que trabaja 2 o 3 turnos. Entonces está poco tiempo en su hogar y tiene la posibilidad de utilizar las salas de lactancia, tanto como para ordeñarse como para que le traigan a su bebé. ¿Quieres seguir con este? Vamos a ver algunos antecedentes. En cuanto a las leyes, quería volver un poquito hacia atrás. La importancia, ¿verdad? La del IVE, por ejemplo, que podemos o no estar de acuerdo en la interrupción voluntaria del embarazo, ¿verdad? Pero en realidad, hoy por hoy tenemos formas seguras. Sabemos que todas las mujeres tenemos acceso, que antes generalmente se pagaba mucho dinero y algunas personas solamente tenían acceso a hacerse un aborto, ¿verdad? Hoy por hoy podemos elegir si podemos hacerlo o no de forma segura. Vamos a hablar sobre los antecedentes en Uruguay, la creación de InMujeres en el año 2005 y en la ley 18.104 para la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre varones y mujeres, promulgada por el Poder Ejecutivo en el año 2007.
InMujeres creó en el año 2008 el sistema de información de género, logrando con ello una importante contribución a la generación de conocimiento y el desarrollo de una variedad de indicadores sobre la temática. En mayo del 2007, a nivel de gobiernos departamentales, se conforma la Comisión Interdepartamental de Género en el marco del Congreso de Intendentes, en el rol de comisión asesora ejecutiva, consultiva y propositiva de la temática. ¿Por qué traemos esto? ¿Por qué les parece que traemos esto? Es porque justamente gracias a todo esto es que tenemos hoy cifras y que podemos hacer, y tenemos indicadores claros para poder crear esas políticas públicas. Las políticas públicas no son más que leyes que piensan con perspectiva de género. Hay gente que se sentó y pensó, gracias a estos números, bueno, vamos a hacer políticas públicas en donde todas y todas podamos tener los mismos derechos. Y bueno, surgió en el año 2017 una ley integral que es la 19.580, que discrimina justamente, decía, las diferentes formas de violencia de cuales somos víctimas las mujeres. Uruguay cuenta con la ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género. Para exigir tus derechos es fundamental que la conozcas. O sea, a saber, nosotras como trabajadoras de la salud pública tenemos... En la salud privada se tiene 24 horas si somos víctimas de violencia de género para tomarnos, para resolver esa problemática. Pero en salud pública, por suerte, tenemos 10 días que se hizo un convenio con la Federación de Salud Pública en donde podemos, si somos víctimas de violencia de género, podemos tomarnos 10 días para justamente hacer uso de eso si tenemos que ir a los juzgados, si tenemos que reubicarnos con nuestros niños, ¿verdad?, con nuestras niñas, entonces tenemos ese derecho y tenemos que hacer uso, que nada tiene que ver con la licencia anual reglamentaria. Eso es importante saberlo a la hora que somos víctimas de violencia de género. Acá trajimos, no las vamos a nombrar todas, pero las diferentes formas de violencia de género, que no están todas, son 19 en realidad, que la discrimina justamente esta ley. Existía desde el año 2007 solamente la violencia doméstica, pero por suerte se llegó a entender de que existen otras formas de violencia hacia las mujeres, tanto sea la violencia física, la psicológica y emocional, la sexual, la obstétrica, la laboral, la violencia en el ámbito educativo, el acoso sexual callejero, la violencia política, mediática, femicida, doméstica, comunitaria, institucional, étnica, racial, patrimonial, para que se sepa que existen muchos tipos de violencia. El caminar por la calle y ser acosadas por los varones, por la forma que vestimos, por la forma que andamos, justamente son una forma de violencia. Ayer estaba leyendo justamente, estaba escuchando muchos testimonios de la ONU de mujeres que fueron víctimas a lo largo de su vida, desde muy niñas, del acoso callejero, por ejemplo. Apenas los adolescentes pueden manejar su cuerpo, imagínense que se metan con ellas en la calle, los varones adultos. Entonces a eso me refiero, que las diferentes formas de violencia de género que existen y bueno, y pueden ser sancionadas bajo esta ley. En el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo del 2023, la ONU lo celebró bajo el lema digital, innovación y tecnología para la igualdad de género. Esto fue lo que lo bajé de la ONU, tal cual. Pero en realidad ¿por qué trajimos esto? Porque queremos hablar un poco de lo que es la violencia virtual y digital, de la cual muchas de nosotras podemos ser víctimas. ¿Por qué? Porque cuando llegó la pandemia, llegó la forma de comunicarnos de forma digital. Fue cuando hicieron un boom, no solamente lo que son Instagram, Facebook, sino las apps también para citas, por ejemplo, porque no teníamos otra forma de comunicarnos. Y bueno, justamente todo eso trajo consigo la violencia virtual. Al igual que la violencia de género adopta muchas formas nocivas, la violencia digital también lo hace. Esto hace a la difusión de imágenes íntimas no consentidas, el ciberacoso, el acoso por internet, la extorsión, la trata de personas por internet. A saber de que existen muchos tipos de violencia dentro de lo que es la violencia virtual. Pero yo siempre traigo la parte muy específica en donde justamente a lo que hace a la difusión de imágenes íntimas. Por ejemplo, si tú tenés una relación con alguien, comenzás una relación con alguien por internet, por esas apps, y mandás tus fotos íntimas, saber que ese varón no puede hacer una difusión de tus fotos íntimas, ni de videos íntimos tuyos, sin tu consentimiento, porque tenemos la ley que nos ampara y tenemos que hacer valer nuestros derechos y tratar de hacer denuncias. Las fotos que se nos puedan sacar en una situación que nos vulnera y puedan ser rodadas dentro de nuestro lugar de trabajo, en realidad están sancionadas por la ley.
Entonces, ¿qué pasa? Hay una película que en realidad es muy, muy linda, que se llama Instintos, que es una película española que habla justamente de esto, de cómo una mujer llegó a suicidarse producto de la difusión de sus imágenes íntimas en su lugar de trabajo, y cómo fue estigmatizada, señalada, ¿verdad? Y cosificada, y en realidad no pudo aguantar, no pudo tolerar la condena social, o sobre todo. Pero las mujeres que aguantan y que toleran y que tienen espalda frente a esa difusión de imágenes íntimas, que un varón, alguna vez se la pasamos en común acuerdo, a veces quedan un poco alejadas de las redes, y justamente es la última parte que dice: las cicatrices perduran incluso después de que culmina la violencia, y por tanto las mujeres limitan su acceso a Internet o lo dejan de usar por completo, con lo que esto conlleva a las desigualdades que comienzan a tener acceso a oportunidades económicas, educación y de entretenimiento. O sea, no se pone fin cuando se apaga la computadora, todo continúa, porque las heridas que quedan de las víctimas por violencia virtual son enormes, y en tiempos tecnológicos como hoy no nos puede pasar. Tenemos que tratar de ayudarnos entre nosotras, de tratar de no cosificar a las compañeras y de entender que la violencia digital existe. Eso lo traemos específicamente porque es clarísimo el perjuicio de género, ¿verdad? Acá la difusión de imágenes íntimas perjudica o por lo menos estigmatiza a las mujeres. Yo no voy a amenazar a ningún hombre con que voy a difundir fotos de él conmigo, ni íntimas, ni de ningún tipo, porque a ellos no les perjudica. Este es un clarísimo perjuicio de género para la mujer. Que justamente tiene que ver con lo que decía Silvia, tiene que ver con los mitos de que el hombre sí puede hacerlo, y que no digo que no lo perjudique al hombre de alguna forma, pero no le perjudica a la magnitud que nos perjudica a las mujeres. Si circula la foto de los hombres en ropa íntima, por ejemplo, no pasa nada, pero si la mujer lo hace, sí. Si nos sacamos fotos en malla, lo que sea, ya somos señaladas, cosificadas, estigmatizadas. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado. Acá yo no las voy a leer todas, pero traje lo que es la violencia digital y las diferentes formas: la difusión de las fotos íntimas, el robo de identidad, creación de perfiles falsos, la vigilancia, el rastreo de movimiento, el acoso. Lo que se trata del acoso justamente, el ciberbullying, la extorsión, que no solamente pueden estar dadas por las apps, estas apps de citas, sino además por Facebook, Instagram, por Telegram, por WhatsApp también, que nos llegan videos generalmente de los varones en situaciones que nosotros no tenemos ganas de ver. También es una forma de acoso hacia nosotros las mujeres. Tenemos que entender que no tenemos por qué tolerar y que tenemos que empezar a levantar la voz a algo que es tan actual. Y nada, traíamos como último a Simone de Beauvoir, que es nacida en Francia en el año 1908, fue una filósofa existencialista que luchó contra las injusticias de género, dejando en claro que el ser humano no es una esencia fija, sino existencia, proyecto, trascendencia, autonomía y libertad. No se nace mujer, se llega a serlo, decía esta filósofa. Y la verdad que en realidad tiene que ver mucho con nosotras las mujeres. Agradecerles esta instancia, agradecerles la atención y bueno, agradecer por la comisión interna que nos propuso esta charla.